El miedo, en principio, dicen nuestros sabios, es una energía muy, pero muy poderosa. El miedo que sentimos no necesariamente es algo negativo, es una energía muy, pero muy poderosa. Sabemos que cuando tenemos miedo, nos cuesta mucho procesar esta energía de una manera positiva y no caer emocionalmente. Pero uno de los objetivos de esta conferencia es encontrar el beneficio en esa energía que en principio nos quiere hacer, nos quiere derrumbar. Y vamos a ver ejemplos en la Torá y ejemplos en personalidades de nuestros patriarcas y nuestros maestros, donde tomaron ese miedo y a través de ese miedo pudieron encontrarse profundamente con sí mismos y lograr trascender. Porque el miedo en principio no es el problema. De la misma manera que este coronavirus no es el problema, y de la misma manera que los desafíos que nos llegan a nuestra vida no son el problema. El gran problema es nuestra reacción ante los desafíos. El problema es cómo reaccionamos ante este coronavirus y ante el miedo o el desafío en general. Pero el desafío del coronavirus no es el gran problema, es nuestra reacción el posible y el potencial gran problema. Se habla de que podemos reaccionar de diferentes maneras a un desafío. Justamente uno de los videos promocionando esta conferencia era entender en hebreo la palabra nisayón. La palabra desafío viene de la palabra nes significa milagro, significa elevación, significa estandarte. La idea del nisayón, la idea del desafío, es que no hagamos el desafío más grande, sino que entendamos que en el desafío hay un potencial, en el desafío hay una energía muy poderosa. Y el mensaje del desafío es que nos conozcamos a nosotros mismos, que entendamos que ese desafío viene para que revelemos aptitudes, virtudes y recursos que no hubiéramos conocido si no hubiera llegado ese desafío. Por eso la palabra nisayón, desafío, viene de la palabra nes, que significa milagro. Cada uno y uno puede descubrir y revelar ese milagro. ¿Y gracias a qué? Al desafío. Podemos responder ante un desafío con frecuencias emocionales negativas, que es lo que realmente y a priori es como nosotros respondemos. Respondemos con vergüenza, que es la frecuencia emocional más baja, o respondemos con remordimiento, con culpa, con apatía, con miedo. Cuando respondemos con ese tipo de frecuencias emocionales y pensamos que somos víctimas de las circunstancias, y es normal responder al miedo con más miedo, o con incertidumbre, o con apatía, o con ansiedad, o con culpa, entonces en ese momento lo único que estamos haciendo es hacer el desafío mucho más grande. El desafío, el monstruo, el demonio se hace mucho más grande. Pero en realidad el desafío llegó para que podamos reconocer esos recursos que cada uno tiene. Y si respondemos al desafío con serenidad, con valor, con voluntad, con aceptación, con razonamiento, con amor, entonces vamos a descubrir el mensaje verdadero que trae ese miedo o ese desafío
que a priori nos quería derrumbar, pero que ahora nos va a hacer trascender. Muchas veces preguntamos, ¿por qué no ocurren los milagros que se citan en nuestra religión, en la Torá, en la Biblia? ¿Por qué ya no ocurren esos milagros tan impactantes? Y la realidad es que cada uno y uno de nosotros tiene la oportunidad de vivir un milagro justamente de esta situación de coronavirus, o a partir de cualquier desafío que llega a nosotros, puede conectarse con la dimensión interna del milagro. ¿Cómo lo hace? Si yo estoy condicionado a la situación con culpa, de esa manera estoy reaccionando según lo que son los planos naturales, según la naturaleza. Mi naturaleza, mi reacción natural, mi reacción instintiva propone que yo reaccione con miedo, con culpa, con remordimiento, con frecuencias emocionales bajas. Eso es vivir de acuerdo a la naturaleza. Eso es vivir de acuerdo a los parámetros de las circunstancias. Y eso es justamente ser víctima de las circunstancias. Porque todos tenemos traumas heredados, todos tenemos traumas y emociones atrapadas de nuestra niñez, de nuestra adolescencia e incluso del día de ayer. Pero ¿qué hacemos con esas emociones? No queremos enfrentarlas. Las guardamos bajo el tapete. Las guardamos abajo de la alfombra. No queremos enfrentarnos con esas situaciones de culpabilidad, situaciones de emociones negativas, y esas emociones se guardan en nuestro interior. Y llega una circunstancia como el coronavirus que pone en jaque nuestra estabilidad cognitiva, emocional y conductual. ¿Y qué ocurre con esos desafíos internos? ¿Qué ocurre con esas emociones atrapadas de mi niñez, de mi juventud y del día de ayer? Emergen. Esas emociones emergen ahora y yo no quiero enfrentarme a esas emociones. Socialmente, no quiero presentarme como una persona que está llena de emociones negativas y de situaciones conflictivas emocionalmente. No es correcto, no es bueno, me molesta, pero llega una situación como este desafío que vivimos todos y de repente sentimos cosas que nunca habíamos sentido. Ya no hablamos de depresión solamente, no hablamos de ansiedad solamente, estamos escuchando de psicosis y estamos viviendo y experimentando emociones muy, pero muy fuertes. Pero esas emociones no llegaron para derrumbarte. Esas emociones no llegaron para que te sientas menos. Todo lo contrario. Esas emociones, porque no hay mal que provenga de Hashem. Y esos desafíos son para elevarte, son para que te conozcas por dentro y sepas que eres más, no que eres menos. Y que entiendas que tienes recursos justamente donde el miedo te ataca, en tus pensamientos, en tus emociones y en tus acciones, que entiendas que esos recursos son muy valiosos en ti, que tienes una capacidad de pensar diferente, de no responder con emociones de frecuencia emocional bajas, pero hay que tomar el verdadero mensaje que está en el miedo y no responder al miedo con miedo y no responder al desafío con frecuencias emocionales bajas, sino de elevación. Y de esa manera vamos a descubrir quién realmente somos y vamos a transformarnos de personas miedosas a personas valientes. Hay que entender algo muy importante. Siempre tenemos que remitirnos en la Torá y ver en la Torá
esos pasajes, esos escenarios, esos ejemplos que nos sirven a nosotros como instrucción y aprendizaje para lo que estamos viviendo hoy. Comencemos con dos sucesos parecidos a este tercer suceso mundial, donde el mundo por entero recibió una orden de parar, pero no solamente una orden de parar, sino también una orden de transformarse, de expandirse, de llegar a un nivel superior, porque quiero que también sepamos que esto que está pasando en el mundo entero también llegó al mundo porque el mundo está viviendo una transición. Y para pasar a un nivel superior, a un nivel de trascendencia, el mundo también tiene que experimentar un desafío. Y lo vimos en los primeros dos momentos mundiales e históricos donde ocurrió esto. El primero fue el Mabul, el primero fue el diluvio universal. Todo el mundo experimentó lo que fue el diluvio. Pero ¿qué ocurrió? Hasta ahora, si yo les pregunto a ustedes, díganme cada uno, ¿qué fue el diluvio? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Vamos a decir un castigo a la humanidad porque se portaban mal, porque robaban, porque había corrupción, porque había negatividad en todos los sentidos de la vida. Pero esa respuesta es una respuesta también natural. Es la respuesta de una persona que analiza sus desafíos como sintiéndose víctima de las circunstancias. No desde el aspecto milagroso, no desde el aspecto de elevación, no desde el mensaje que tiene el desafío, sino como víctima de las circunstancias. Llegó el diluvio porque castigó el mal comportamiento de la sociedad, del mundo en esos momentos. Pero una respuesta más elevada que propone justamente el Rebbe de Lubavitch es que no fue solamente un castigo, sino fue un proceso de purificación, un proceso de elevación, un proceso de rectificación. Y para llegar a un nivel de trascendencia es necesario muchas veces pasar por momentos que en principio se presentan difíciles, pero que esconden un mensaje muy poderoso. ¿Y qué ocurrió? Llegaron las aguas turbulentas, denominadas las Maim Rabim, esas aguas que en principio querían ahogar al mundo entero. Pero Hashem le dijo a Noah y a su familia, Bo el Ateba, entra al arca. Tú y tu familia van a entrar al arca. El arca está por encima de las aguas y van a sobrevivir. Este es el mensaje para todos nosotros también cuando sentimos cada uno y uno a nuestro alrededor esas aguas turbulentas. Sentimos esas aguas que nos quieren en principio ahogar, que nos paralizan en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Pero, ¿qué nos dice Hashem? Toma el mensaje profundo que hay en esto. No es un castigo. Sácate de la cabeza que esto que estamos viviendo es un castigo. Y no nos preguntemos por qué a mí, por qué de esa manera y con esa respuesta emergen emociones negativas atrapadas y guardadas en nuestro interior. Preguntémonos no por qué a mí, sino para qué a mí. Y entendamos cómo Noah sobrevivió el diluvio. Dice el Baal Shem Tov que Hashem le dijo, Boel Ateba, entra al arca, pero el arca no solamente era un barco, sino que Teba, la palabra Teba, que significa arca, también significa en hebreo la palabra. Lo que Hashem le estaba diciendo
a Noaj y a su familia, entra a la palabra de Hashem, entra al estudio de la Torá, entra al rezo, a la tfilá, que son las palabras. Y cuando entras a las palabras, estas palabras de Torá y de tefilá se transforman en tu arca, se transforman en tu protección, en ese barco que está por encima de las aguas turbulentas que en principio te querían ahogar. Pero lo interesante es que esas aguas turbulentas no llegaron para destruirte, no llegaron para lastimarte, llegaron para elevarte. Entrando a la palabra de Hashem, entrando a frecuencias emocionales de alto nivel. Entramos a esas palabras que están en nuestro corazón también, y de esa manera utilizamos el desafío como un mensaje divino, pero no como un recurso de destrucción personal. Está en nosotros responder al desafío, no haciendo el desafío más grande. No respondamos al miedo con más miedo ni con frecuencias emocionales negativas. Entendamos el mensaje, porque cuando entendemos el mensaje y utilizamos estos procesos que en principio son muy difíciles, pero para elevación, para entender el mensaje interno, entrar en la palabra de Hashem, entrar en nuestros recursos espirituales interiores, entonces entendemos el propósito de lo que al principio parecía terriblemente negativo. Antes de seguir con otros episodios de la Torá, quiero contarles lo que una vez un alumno me llamó, y como otros que me llamaban y me decían que estaban perdiendo mucho dinero y que la situación económica era realmente muy, pero muy difícil, todo ante el coronavirus, me llamó uno y me dijo: perdí millones de dólares, estoy perdiendo muchísimo, pero nada, ninguna plata en el mundo puede pagar lo que yo estoy experimentando con mi familia. La posibilidad que yo tengo de conectarme con cada miembro y miembro de mi familia, con cada hijo y con cada hija. Y yo agrego, tenemos la oportunidad, aquí en Panamá estamos hace 4 meses encerrados, pero tenemos la oportunidad de hacer terapia psicológica, emocional, conductual, con cada uno de los miembros de nuestra familia, analizar lo que realmente necesitan, poder conversar de sus desafíos, poder entender cómo ellos sufren a veces y nosotros no lo sabíamos porque estábamos muy ocupados con los quehaceres de nuestra rutina. Hoy en día Hashem nos puso en una situación, nos puso en un arca, como a Noaj y a su familia, los juntó dentro de un arca por 1 año, que no dure tanto esta situación, pero el tiempo que estamos dentro de nuestra arca, dentro de nuestra casa, tenemos la oportunidad de mirar a los ojos a nuestros hijos y conectarnos con ellos profundamente y entender sus conflictos y cómo podemos analizarlos para poderlos ayudar. Y esto creo que en otras generaciones no ocurrió. Otras generaciones estaban muy ocupadas con otros problemas, pero los problemas no hacían que uno pueda conectarse tan profundamente con los más importantes, con los seres queridos. Pero volvamos a la Torá. Segundo episodio en nuestra historia bíblica donde el mundo paró por completo, igual que en los tiempos de coronavirus. Estamos hablando de la entrega de la Torá. En la entrega de la Torá, el 6 de Sivan, de hace 3.333 años casi, el mundo paró por este evento majestuoso que iba justamente a cambiar la humanidad para siempre. Una humanidad que iba a trascender a otro nivel, porque eso es lo que trae este tipo de situaciones, este tipo de cambios históricos mundiales. Nos van a llevar a otro nivel de conciencia, a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de empatía.
Y eso fue lo que ocurrió en Matán Torah, en Shavuot, en la entrega de la Torah. El mundo paró para lograr esa transición. Pero ¿qué ocurrió? Veamos la reacción del pueblo de Israel previo a que se entregara la Torá y los 10 mandamientos. La Torá nos cuenta que había un estruendoso toque de shofar, habían antorchas en el cielo, había fuego, había un movimiento mundial muy, pero muy estremecedor. ¿Qué nos dicen nuestros sabios? Todo Am Israel, el pueblo de Israel en su completitud, ante esa escenografía estremecedora, salió varios kilómetros hacia atrás. ¿Cómo puede ser? Iban a recibir la Torá por parte de Hashem, el Dios que los sacó de Egipto con milagros y con maravillas. Pero en ese momento, todo el pueblo de Israel tuvo miedo. Tuvieron ansiedad, tuvieron incertidumbre, vieron fuego, vieron ruidos estremecedores y por varios kilómetros retrocedieron. Tenían delante de ellos la Torá, pero tenían miedo. Lo mismo ocurre con nosotros. Ante esta situación que va a cambiar también la historia de la humanidad para llegar a un nivel de trascendencia. De la misma manera que había un nivel, un calibre espiritual y emocional previo a la entrega de la Torá y uno completamente diferente luego de la entrega de la Torá, pero en ese momento tuvieron miedo. ¿Pero qué dice sobre Moshe? Moshe dice, Moshe nigash el arafel asher sham a Elohim. Moshe se acercó, había nubes negras, pero él se acercó a esa nubosidad, a esas nubes negras, y entró dentro de las nubes negras porque allí se encontraba Dios. Es decir, los desafíos que llegan a nosotros no es para que nos escapemos, no es para retroceder. Eso es la respuesta normal al principio, cuando llega el momento de dificultad, de desafíos. Pero lo que nos enseñó la Torá es que para recibir la Torá, para acceder a un nivel de conciencia superior, que es lo que va a traer este periodo, entonces no hay que tener miedo. Lo que aparece como fachada o como presentación da un poco de miedo, pero no respondamos al miedo con más miedo. Revelemos la chispa de Moshe. Moshe no tenía miedo, Moshe entró en la ansiedad, Moshe entró en el desafío, Moshe entró en el miedo. ¿Por qué? Porque en esa nubosidad, en esa oscuridad se encontraba Dios. Y Hashem quiere que nosotros ingresemos en el desafío para proyectar y revelar no solamente los recursos innatos, inherentes, naturales que tenemos para que nos conozcamos y para que sepamos que tenemos que dejar de ser miedosos y ser valientes, porque ser valiente no es decir que no hay miedo. El miedo existe, pero lo hago trascender. Tomo esa energía para poder conectarme realmente con quién soy. Me transformo de miedoso a valiente. Y hablando de Moshe, Moshe esto también lo aprendió a partir de una experiencia personal que él mismo tuvo. Hashem lo eligió para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Hashem le dijo, ve a hablar con el faraón y dile que saque al pueblo de Israel de Egipto, que los libere. Moshe fue y el faraón estaba diciendo, pero estos judíos tienen tiempo de pensar en salir de Egipto, de ser liberados, entonces no están trabajando lo suficiente. Antes el faraón proporcionaba a los judíos los ladrillos para construir las edificaciones egipcias. En ese momento el faraón dijo, ¿están pensando en salir?
ustedes ahora tienen que empezar a construir con la argamasa los ladrillos. Porque si tienen tiempo para pensar en salir, tienen que trabajar más. Moshe, cuando vio que Hashem lo mandó para sacar y liberar a los judíos de Egipto, y todo lo que él hizo le jugó en contra, se asustó mucho. Y cuando Hashem le dijo, ve nuevamente al faraón y dile que tiene que sacar a los judíos de Egipto. Moshe, no voy a decir que tuvo un ataque de pánico, pero dicen nuestros sabios que Moshe tuvo miedo. La primera vez fui y las cosas se complicaron. Ahora voy a ir y se van a complicar más. Pero Hashem le dijo, él paró. Le dijo, ve donde paró. Pero para los que saben hebreo, él paró no significa ve donde paró. Significa ven conmigo a donde paró o ven que yo soy paró. Como que Hashem le está diciendo, ingresa en el faraón. Date cuenta que esa nubosidad, ese desafío, esa ansiedad que tienes delante de ti, este coronavirus no es negatividad absoluta. En este desafío, dice Hashem, estoy yo. En este desafío hay fuerzas, recursos, poderes para tu elevación. Y todo depende cómo tú te acercas, cómo recibes, cómo entiendes este desafío. Si lo ves como aparece, entonces obviamente vas a tener miedo y vas a alejarte. No vas a querer entrar en el desafío. Y es normalmente lo que hacemos con nuestros miedos. No queremos enfrentar nuestros miedos. Nos resistimos a analizar esas emociones atrapadas desde nuestra infancia o juventud. Queremos guardar todas estas situaciones abajo del tapete, abajo de la alfombra. Pero tenemos que enfrentar este desafío y descubrir en el desafío el milagro. Y como le dijo Hashem a Moshe, no tengas miedo, porque voy contigo. Y segundo, porque el faraón es una fachada. El faraón es una nube negra, pero adentro estoy yo. Y si tú entras en el desafío, vas a descubrir quién realmente eres tú y que estás conectado conmigo en un nivel de trascendencia. Entonces, en el Mabul, en el diluvio universal, vemos que no hay un castigo divino en principio, hay una oportunidad, un llamado para trascender. Algo negativo que llega para que nos conectemos más con la palabra de Hashem a través de la Torá y de la Tfilá. En la entrega de la Torá llega una situación que en principio nos da miedo, pero que si trascendemos ese miedo podemos recibir la Torá. Y lo mismo con Moshe cuando tenía miedo de enfrentarse a ese desafío que era el faraón. Pero sabemos cómo terminó la historia. Sabemos que fuimos liberados de Egipto y de esto Moshe aprendió. Yo voy a entrar en el faraón, voy a entrar en el desafío, voy a entrar en la nube negra porque allí está la presencia de Dios. Por otro lado, y para finalizar tenemos unos minutos todavía, diferentes personajes del pueblo de Israel también vivieron experiencias muy traumáticas y trascendieron y descubrieron y revelaron que esas experiencias, esos desafíos, esas dificultades traumáticas solamente llegaban para sacar lo mejor de sí. ¿Y cómo lo vemos? Comencemos con Abraham. Abraham en principio se llamaba Abram, tenía 99 años y se hizo el Brit Milá, una situación difícil, de dificultad, pero a partir del Brit Milá tuvo a su hijo Yitzhak a los 100 años. ¿Y qué pasó? Hashem con el Brit Milá le cambió el nombre Abram a Abraham. Lo que tenemos que saber es que la dificultad sirve como un propulsor de nuestra energía. La dificultad no es para
que caigamos, para que nos derrumbemos, para enterrar nuestra capacidad y nuestros recursos, sino para elevarnos, para transformarnos de Abraham a Abraham. Hay que confiar en el proceso. Hay que saber de que Hashem nos está mandando estas dificultades que sí duelen. No podemos negar que duelen. Pero el sufrimiento lo aportamos nosotros. El dolor no depende de nosotros, no depende de nuestro libre albedrío. Pero el sufrimiento sí depende de nosotros. Y el sufrimiento son las bajas frecuencias emocionales que adoptamos cuando aparece el desafío. Abraham sufrió, pero a partir de ese sufrimiento y de ese desafío, llegó a trascender al nivel de Abraham, un nivel completamente diferente. Lo mismo con Sarai, su esposa, se transformó en Sará. Pero detengámonos para terminar, donde nuestro patriarca, el generador verdadero de Bené Israel, del pueblo de Israel, Jacob peleó contra el ángel de Esab. Imagínense ustedes, nosotros estamos todos peleando contra el coronavirus, contra nuestros miedos internos, incertidumbre, ansiedades. Jacob tuvo que pelear toda una noche contra un demonio real, no un demonio emocional o cognitivo como vivimos nosotros. Era un demonio real, el ángel de Esab, en una lucha durante toda la noche, cuerpo a cuerpo, luchando contra un ser, contra una entidad espiritual. También Jacob luchó contra Esab, contra su hermano, y también triunfó. Eran dos situaciones de desafíos, uno espiritual, uno divino y otro terrenal. Pero ¿qué vemos? Luego de que pelea contra el ángel de Esab, que lo hiere, lo lastima en el Gida Nashe, en el muslo, pero gana Jacob. Y cuando gana Jacob, le pide al ángel de Esab, bendíceme. ¿Por qué le pide bendíceme? Porque la bendición llega después del desafío. La bendición llega después de la lucha, llega después de la pelea con la oscuridad, con esa nubosidad. Llega cuando peleamos contra el ángel de Esab. El ángel de Esab no solamente es una entidad espiritual en nuestro exterior, también puede ser en nuestro interior. Son esos demonios que aparecen en nuestra mente y en nuestro corazón, esas ansiedades, esa tristeza emocional. Pero ¿qué le dijo Jacob? Yo te vencí, ahora bendíceme. ¿Y cuál fue la bendición del ángel? Pero por sobre todas las cosas, la bendición de Hashem. No será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel. Kisarita y Meloquim y Manashim Batujal, porque peleaste contra lo divino, te enfrentaste contra lo espiritual negativo y contra personas como Esab y triunfaste. Si tú realmente quieres acceder al nivel de Israel, al nivel de dominio, pasar del nivel de Jacob al nivel de Israel, es obligatorio que tomemos estos desafíos que trae la vida, no con frecuencias emocionales negativas que lo único que hacen es proyectar más negatividad, sino luchar de la manera correcta contra esos demonios en nuestro interior y también trascender. Cuando lo logramos trascender la oscuridad de la noche, logramos trascender el ángel de Esab, entonces trascendemos nosotros mismos. Nos expandimos en la conciencia y en la espiritualidad y ya no somos los mismos. Eso es justamente lo que se pretende de nosotros con esta situación de coronavirus. Que entendamos y confiemos en el proceso y entendamos que el mensaje es que debemos proyectar a partir de esta situación emociones positivas para revelar quiénes realmente somos y acceder
a un nivel superior y no todo lo contrario como nos dice nuestro Yetzer Hará, nuestro instinto negativo, que esto es para derrumbarnos, esto es para elevarnos. Lo único en lo que tenemos que preocuparnos es no tener miedo al miedo, no tener miedo a la muerte, que es la madre de todos los miedos en definitiva, sino tener miedo de no vivir la vida en plenitud, no vivir la vida con las frecuencias emocionales adecuadas. Y fue justamente lo que nos enseña Jacob, y con esto terminamos. Jacob, cuando se enfrentó a Esav, dice la Torá, tuvo miedo. ¿Cómo puede ser que Jacob luchó contra el ángel de Esav, contra un demonio o un ángel espiritual negativo, y no tuvo miedo? Lo enfrentó, le ganó, y ahora le tiene miedo a Esav. Hay algo aquí que no comprendo. Y la respuesta es que dice nuestros sabios, comenta Rashi, que él tenía miedo, ¿por qué? Porque a él le faltaba el mérito por muchos años, decenas de años, de haber respetado a su padre Yitzhak. Y como le faltaba la mitzvah de respetar al padre, tenía miedo que él iba a perder en la batalla contra Esav. Aquí hay un mensaje muy poderoso. Jacob no tiene miedo a la muerte. Jacob no tiene miedo a la enfermedad. Jacob no le tiene miedo a Esav. Jacob le tiene miedo a no haber vivido la vida en plenitud, de no haber vivido la vida como tenía que haberlo vivido, respetando a su padre. Se perdió 20 años de poder honrar a su padre y ese era el miedo de Jacob. Y por eso él pensaba que había una posibilidad de que él pierda contra Esav, porque Esav tenía esa mitzvah de respeto al padre. Pero el mensaje para todos nosotros es: no respondamos a esta situación de coronavirus con miedo, sino respondamos con frecuencias emocionales positivas y tengamos miedo, sí, porque el miedo es muy importante, es una energía poderosa. Irat Shamayim, temor al cielo, es uno de los factores más importantes que uno tiene que tener. Reverencia a Hashem y tenerle miedo a no vivir la vida en forma plena, a no poder ser quienes realmente somos, mejores personas, el máximo potencial de ser humano, el máximo potencial como padre o como madre, el máximo potencial como judío y como persona. A eso le tenemos que tener miedo y no a los desafíos que se presentan delante de nosotros. Es para mí un honor poder compartir con ustedes estas palabras y le agradezco nuevamente a Rabino Cohen, a Jaynet y a Mercos 302 en español por esta oportunidad tan especial que me dieron. Muchas gracias.